Muy buenos días, público oyente de esta revista panameña de legislación financiera. Les habla Edwin Tuño, quien el día de hoy abordará nuevamente el tema financiero de Panamá, pero específicamente el tema del negocio bancario a través de la Superintendencia de Bancos de Panamá, la cual se norma mediante el Decreto Ejecutivo 52 del 2008, que es un texto único que recoge el Decreto Ley 9 de 1998, el Decreto Ley 2 del año 2008, que son las normas reguladoras de la legislación, de la actividad bancaria en Panamá. Hoy vamos a ver el Acuerdo 4/2021 de 19 de octubre de 2021, por medio del cual se modifica el artículo 2 y se adiciona el artículo 14A del Acuerdo 1/2004. Este trabajo va dirigido al público en general, a mis estudiantes de licenciatura en Finanzas y Banca del Centro Regional Universitario de Coclé, de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, la universidad principal de este país. Nosotros vamos a ver que la modificación al Acuerdo 4/2021 luce en primera instancia como un acuerdo más, luce como parte de la regulación bancaria, un acuerdo que le da mucha más importancia al superintendente y la superintendencia de bancos, pero un acuerdo que tiene que ver con las acciones bancarias. Está en dos partes. La punto 14A, vamos a mirar el tema de quizás los proyectos de los poderosos de este país, de los poderosos de la banca, cuando ponen sus acciones como garantía para préstamo, como el tratamiento. Y el tema que le voy a dar la mayor importancia es el tema del artículo 2, que tiene que ver con el traspaso de acciones. Este es un artículo que aparece como algo muy general de que las acciones las tiene uno y las tiene el otro. Sin embargo, este artículo comienza a poner en importancia para todos los mencionados, todos los destinos, el público en general, los políticos, los meto aquí, políticos, y los estudiantes de licenciatura en finanzas y banca, y los que están haciendo carrera. Y este tema, obviamente que se maneja entre cúpulas porque nosotros vamos a comenzar a pintar con la aporte de todos ustedes, lo que escuche, a identificar a la gente poderosa de este país cuando tienen hijos, cuando nacen con acciones y nacen muchas veces propietarios absolutos de bancos. Pero cuando esos niños se casan, también redirigen las acciones hacia distintos lugares y eso genera crisis y dinámica entre esos poseedores, lo que nosotros llamamos el poder económico, en este caso el poder bancario. Entonces nosotros vamos a comenzar a mirar y vamos a participar con ustedes los oyentes porque yo estoy en Penanoma y de acá no sabemos mucha información, pero sí es necesario intercambiar información sobre esa dinámica de quiénes son los poderosos en la banca, qué hacen. Yo sé que para muchos de los que están ya dentro de la banca es un poco temeroso lo que estoy planteando. Sin embargo, para los que estudiamos el tema bancario, es un desafío conocer esa dinámica que nos ayuda a entender también decisiones de carácter nacional, decisiones de la vida política cotidiana. Entonces, nosotros vamos a comenzar a hacer este primer ejercicio dentro del sector bancario, que ya lo hizo, pero de otra forma, el doctor William Hughes, eh, sobre quiénes son los dueños de Panamá en su libro de mediados de la década anterior. Qué importante que ustedes lo accedan. Entonces nosotros vamos a ver, vamos a ir directamente a dónde es el asunto de la. Dice que el artículo 16, a capítulo 1 de la ley 7 de la ley bancaria, dice que es atribución de carácter técnico del superintendente el autorizar la adquisición o transferencia de acciones de banco de la propietaria de acciones bancarias o de los grupos bancarios, cuando en tal virtud el adquiriente u otras personas vinculadas a ellos pasen a ser sus propietarios totales o mayoritarios
o a tener control según lo define la superintendencia de bancos. Y al tener control sobre los, digamos, los 10 bancos más poderosos, tienen influencia en las decisiones políticas de carácter nacional, sean niños, sean adultos, sean ancianos. Que de conformidad con el artículo 86 de la ley bancaria, la superintendencia está facultada para solicitar a cualquier banco, a cualquier empresa del grupo bancario o a la propietaria de acciones bancarias o a las afiliadas no bancarias los documentos e informes acerca de las operaciones o actividades. Que el acuerdo 1-2004 de 29 de diciembre del 2004 establece los lineamientos para la adquisición o transferencia de acciones bancarias, así como la fusión o consolidación de todo banco o grupo económico bancario del cual el banco forme parte. En ocasión del otorgamiento de un préstamo, que esta es la otra modificación del otro artículo, cuando se da un préstamo o facilidad crediticia al titular de las acciones de un banco o de una propietaria de las acciones de este puede ofrecerlas en garantía para garantizar el cumplimiento de dicha obligación, en cuyo caso se impone un gravamen sobre dichas acciones, lo que puede implicar la transferencia al acreedor de la tenencia o posesión de dichas acciones, incluyendo restricciones a los derechos de que esta demanda. Son las decisiones que se pueden tomar en la junta directiva. Hay un cambio de poder al ponerlas en garantía y es real. Que es un hecho probable el incumplimiento, que es un hecho probable el incumplimiento de la obligación de crédito garantizada con las acciones de banco o de su propietaria de acciones bancarias, lo que daría el derecho al acreedor a disponer de dichas acciones para el pago de la creencia, resultando con hecho que dichas acciones se vean comprometidas al transferirse al acreedor o a un tercero la titularidad de dicha acción. Ante esta tal circunstancia, es responsabilidad de esta Junta, de esta superintendencia, conocer las distintas operaciones de los titulares de acciones bancarias y realicen sobre las mismas con terceros, de que el más enterado en la superintendencia es el superintendente para conocer todas estas relaciones de crédito y la filialidad de las mismas. Que en sesiones de trabajo de esta ente directiva se ha puesto en manifiesto la necesidad y conveniencia de modificar el artículo 2 y adicionar el 14A al acuerdo 1-2004 a fin de establecer ciertos lineamientos respecto al traspaso y adquisición de acciones de un banco de su propietaria de acciones. Vamos a ver primero, son dos, la autorización o transferencia de acciones y la segunda, la adquisición en garantía de acciones bancarias. Vamos a ver primero esta, porque la otra me parece mucho más interesante para nosotros. Toda operación de préstamo o facilidad crediticia que involucre la constitución de garantías sobre las acciones comunes de banco o de propietarios de acciones bancarias deberá ser notificada a la superintendencia de banco por parte del banco cuyas acciones serían objeto de garantía crediticia. Para tales efectos, el banco, dentro de sus políticas internas, deberá exigir a sus accionistas la obligación de notificar su intención de utilizar las acciones comunes del banco o de su propietaria de acciones como garantía de una operación de préstamo o facilidad crediticia con otra entidad bancaria o cualquier otro acreedor, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior. De conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la ley bancaria, queda prohibido a los bancos el otorgamiento de préstamos, facilidades crediticias con garantía exclusivamente de acciones del mismo banco o de su propietaria de acciones. Este es el tema de la adquisición, porque hay una prohibición en el 94. Sin embargo, eh, estas son información por medio de las cuales el superintendente puede entrar a verificar esta situación para mantener la estabilidad del centro bancario internacional de Panamá. Esta es la primera, el tema de cuando los grupos o personas dentro del grupo económico, porque los préstamos o los créditos lo puede pedir un propietario para uso personal o una empresa, que veríamos en los temas relacionados de, de los grupos económicos y partes relacionadas. Esto es lo que se está refiriendo. Pero precisamente la adquisición en garantía cuando son personas clave, ¿no? Que tienen que su cantidad de acciones les permite tomar decisiones importantes dentro del banco, quién es el gerente, a quién se le da los préstamos si se obstaculiza. Entonces hay un traspaso de esas acciones.
Entonces, el artículo dice la autorización del superintendente para la adquisición o transferencia de acciones. Dice, los traspasos de acciones de bancos y de grupos económicos de los cuales formen parte, así como toda modificación de la participación de los accionistas en el capital de dichos bancos requerirán la autorización previa del superintendente con arreglo a las disposiciones del presente acuerdo. Cuando esto conlleve cambio de control, haya una actuación en concierto que conlleve un cambio de control, tal como esta expresión se define más adelante, o la adquisición de una injerencia significativa, tal como esta expresión se define más adelante. Todo traspaso de acciones de bancos y de grupos económicos, de los cuales los bancos formen parte, así como toda modificación de la participación de los accionistas en el capital de dichos bancos, aunque ésta no conlleve cambio de control o injerencia significativa, deberá ser notificado previamente a la superintendencia de bancos. Dicha notificación deberá efectuarla el banco y estar acompañada de la documentación detallada en los numerales 3, 4, 5, 6, 11 y 14 del artículo 7 del presente acuerdo, según aplique para persona natural o persona jurídica. Es decir, ¿cómo se transfieren las acciones? Cuando hay una absorción, cuando hay una consolidación, hay cambio en las acciones. O sea, todas estas operaciones bancarias que están reguladas desde la normativa vigente implican transferencia de acciones y implican o pueden implicar, porque están las dos posibilidades, cambio en el control real de las decisiones sobre el banco, cambio del control real sobre las decisiones de los bancos. Esa es una. Pero ese control también cambia por efecto de los nacimientos, por efecto de los matrimonios y por efecto de las capitulaciones que hayan en los matrimonios. O sea, aquí es importante que nosotros comencemos a ver esto. ¿Ven? Las capitulaciones. Esto tiene que ser de conocimiento de la superintendencia del superintendente, con lo cual, a diferencia de lo que ha pasado mucho en este país, ellos que son accionistas, aunque están eh, con mucha discreción, realmente su vida es una vida que afecta al público y por lo tanto ser de conocimiento no implica ninguna violación a nada, implica transparencia. Esto es importante que lo sepamos los que estamos interesados en este tema. Ese traspaso de las acciones de los bancos, así como toda modificación en la participación de los accionistas en el capital de dichos bancos, aunque este no conlleve cambio de control e injerencia significativa, deberá ser notificado a la superintendencia. Notificación, distinto a autorización. Este son elementos que tienen que ser muy bien interpretados. Entonces, para nosotros es importante, público oyente de esta revista panameña de legislación financiera, tener claro que estos elementos también forman parte del bagaje necesario para entender la situación, porque una parte es la aplicación de la norma y otra tratar de entender cómo se mueve la dinámica o la dinámica de la vida bancaria. La Facultad de Humanidades, la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, una profesora se dedicó durante muchos años a estudiar estas relaciones y cualquier análisis se le preguntaba a ella para tratar de entender diferentes coyunturas o diferentes hechos donde estas decisiones afectaban y permitían entender y ver cuáles eran las salidas posibles. Muchas gracias.